Muy bien, entonces ya se debería estar viendo, oyendo y todo. Vamos a la última parte del artículo. Entonces lo estaba analizando y se me hace bastante inteligentes las observaciones que hacen que los llevan al resultado del artículo. Y como ya habíamos comentado, este, esta era la parte con la que empecé las clases, porque pues no había leído yo el paper, pero pues ahorita ya lo leí. Básicamente pues todo se sigue de la teoría de Postnikov, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos aquí lo que sigue es la teoría del volumen mixto. Es una teoría muy bonita, que pertenece a el área de geometría convexa. Eh, Permítanme un momento. Entonces, pertenece al área de geometría convexa y es una teoría muy bonita de cuerpos convexos que precisamente este, dice, eh, si nosotros tenemos n politopos, aquí está 1 hasta n cuerpos convexos acotados, eh, bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es una pequeña convención, ¿no? La pequeña convención es que todo va a estar en el subespacio engendrado por estos vectores, porque eh, la suma de nuestros vértices, de nuestros politopos matroidales, siempre es constante, ¿no? Entonces, ahorita si no lo recuerdo, y bueno, como el espacio es de dimensión n-1, siempre se normaliza el volumen y se divide por el factorial de la dimensión del espacio donde estamos, ¿no? Entonces, lo que bueno, ahorita checamos esto con más detalle, pero lo que hay que decir eh, es la proposición 3.1. Como les comento, esto viene en cualquier libro de teoría de convexos. Fijamos un entero positivo, existe una única función que ustedes lo alimentan con politopos en Rn, y se llama el volumen mixto. Y si ustedes agarran cualquier colección M de politopos aquí en la dimensión n y números reales no negativos, eso es importante, ¿no? El volumen de la suma de Minkowski, esta suma de Minkowski es este polinomio, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que son las series generadoras, ¿no? Las series generadoras es, bueno, yo tengo aquí una colección de objetos, ¿no? En este caso los politopos, varío una característica de ellos y me pregunto si esto es polinomial. Y digamos, en el mejor de los casos, pues lo es, ¿no? Y fíjate que los pesos o los escalares que multiplican a los politopos salen como variables, ¿no? Entonces estos Y bien podrías interpretarlos no como, no como puntos reales, ¿no? Sino como variables que viven en algún universo, ¿no? Y bueno, es un poco complicado explicar lo que es el volumen mixto porque pues, se requiere leer convexos, pero básicamente pues el caso más sencillo es m igual a 2, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si n es igual a 2,
n es igual a 2. Entonces, pues tú te puedes preguntar, tienes dos politopos, P1 y P2, ¿no? En R2 son politopos, son polígonos convexos, acotados, y eh, el volumen mixto es esta función. Y lo que te dice el teorema es que pues vas a multiplicar este por un escalar, perdón, y1, este por un escalar y2, y pues lo que sabemos, como estos escalares son positivos, Profe, una pregunta, ¿esos escalares se seleccionan de alguna forma o son arbitrarios? son arbitrarios, es precisamente, es lo que digo, que estos tú los puedes interpretar no necesariamente como pesos positivos, sino los puedes interpretar como variables, ¿no? O sea, digamos, este es el segundo paso, el primer paso es, ok, bueno, y1 que sea 7, ¿no? 7, entonces este pues se va a multiplicar por 7, o se va a sumar 7 veces consigo mismo, y por ejemplo este 3, ¿no? Entonces pues este se va a sumar 3 veces consigo mismo, y lo que dice la teoría del volumen mixto es que pues quieres calcular 7 veces la suma, el volumen de 7 veces P1 más 3 veces P2, ¿no? Quieres calcular este volumen, pero pues puede venir otra persona y puede decir, bueno, yo quiero que este sea 6, pues queda más chiquito, y yo quiero que este sea 5, ¿no? Entonces queda más grande. Y puede decir, bueno, yo quiero calcular el volumen de 6 veces P1 más 5 veces P2, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría es que una vez que tú fijas P1 y P2 y ves al volumen como una función polinomial, la puedes empaquetar en esta serie generatriz, ¿no? Esto es una suerte de serie generadora. Y lo que te dice es, pues, el y1, y2 lo mandas a el volumen de y1p1 más y2p2, ¿no? Y este volumen es el volumen mixto. Lo que pasa es que lo tienes que empaquetar con todas las demás. O sea, aquí van a aparecer unos ciertos coeficientes, ¿no? Y esos coeficientes son los que se llaman el volumen mixto. Entonces, digamos, en el caso más sencillo de dos polígonos, porque estamos en R2, ¿cómo se ve eso, no? El volumen de lambda 1 P1 más lambda 2 P2. Primero va a ser el volumen de P1 con P1 por lambda 1 al cuadrado. Luego más el volumen de P1 con P2 por lambda 1 por lambda 2 más el volumen de P2 con P1 lambda 2 lambda 1 más el volumen de P2 con P2 lambda 2 al cuadrado, ¿no? Y pues estas funciones son simétricas, entonces pues esto te queda el volumen de P1 con P1 debe de ser el volumen de P1, lambda cuadrado, más 2 veces el volumen de P1 con P2 por lambda 1 por lambda 2 más el volumen de P2 con P2 por lambda 2 al cuadrado, ¿no? Aquí es lambda 1. Y esta cosa de aquí es el volumen mixto. Esto es lo que se llama el volumen mixto de P1 y P2. Sí, o sea, la función, lo que te dice es que si tú desarrollas esto, o sea, no sabes lo que existe, no sabes que existe el volumen mixto ni nada, simplemente te pones a jugar, ¿no? Pones aquí un 7 y un 5, ¿no? 7 y un 5, y lo que vas a encontrar va a ser un número, ¿no? N de 7, 5. Luego le cambias, por ejemplo, un 6 y un 6, ¿no? Y vas a encontrar N de 6, 6, ¿no? Y después, cuando tú te canses de variar, y también puedes poner números reales, ¿no? Por ejemplo, puedes poner raíz de 2, raíz de 3, y vas a encontrar N de raíz de 2, raíz de 3, ¿no?
Entonces, para cada Y1 y Y2 reales positivos, vas a encontrar un número, ¿no? Simplemente calculando la suma de Minkowski y haciendo la suma de Minkowski y calculando el volumen, ¿no? Tienes aquí este más este de acá, calculas la suma de Minkowski, sacas el volumen y ese te da el número correspondiente, ¿no? El N, Y1, Y2. Y lo que dice la teoría de volúmenes mixtos es que pues eso lo puedes empaquetar en un polinomio multivariado. Y los coeficientes que te aparecen en las variables correspondientes se llaman los volúmenes mixtos de los polígonos, ¿no? Entonces esa teoría es importante porque te permite calcular los volúmenes a partir de funciones polinomiales. Como te comento, de esto hay que leer un libro de geometría convexa, probablemente el Branco-Grunbaum, no sé si lo conocen, es un libro muy famoso que se llama Convex Polytopes. Creo que es de Branco Grunbaum. Grunbaum. Hay muchos libros muy famosos, ¿no? Es bastante conocida esta teoría. Y entonces el paso de mago, que creo que hacen estos autores, es precisamente, o sea, yo que ustedes pondría énfasis especial en este paso, ¿no? Dice, mostramos que la fórmula de la proposición 3.1, o sea, la proposición 3.1 es clásica, ¿no? Es bien conocida, está bien estudiada, y lo que hacen ellos en este artículo dicen, probamos que esta fórmula tiene sentido si alguno de los y son negativos, siempre y cuando esta expresión tenga sentido, ¿no? Y recuerda, eh, una expresión con términos negativos menos b más c, y esto lo hacemos igual a p, ¿no? Digamos, esto es una expresión formal. Entonces tienes aquí un politopo, aquí tienes otro politopo, y luego por acá tienes otro politopo, dices esto menos esto más esto, es igual a otro politopo, ¿no? Bueno, esto no me salió convexo. Ahí está. Entonces, esto es simplemente formal. ¿Esto qué quiere decir? Esto digamos, tiene sentido. Sí, solo sí. Cuando tú pasas este factor negativo de este lado, ¿no? Lo único que haces es tener una ecuación de politopos, ¿no? O sea, este es A más C es igual a P más B. Entonces, lo que dice el teorema es que si esto es cierto, no pierdes nada en pasar el B para acá. O sea, es simplemente una formalidad. Es una formalidad que tiene sentido geométrico. Ahora, ¿qué no sería válido? Por ejemplo, pues si tienes algo muy chiquito menos algo muy grandote más algo muy chiquito, pues esto es imposible que te dé un politopo, ¿no? Porque, digamos, vamos a suponer que aquí ponemos el mismo triangulito, ¿no? Supongamos que ponemos delta menos delta más... no, sí estaba bien como lo había hecho. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esto no puede ser cierto? Bueno, digamos que delta es aún más chiquito, ¿no? Este de aquí es pequeñito, pequeñito. Digamos que estos politopos son los que quiero hacer una expresión, ¿no? Y este delta chiquito rojo se mete aquí, así. Esos son los tamaños reales, ¿no? Si quieres, este es el -5, -5, este es el 5, 5, etcétera, ¿no? Es un cuadradito con esos vértices. Este triangulito es muy pequeño y este triangulito es aún más pequeño. Entonces, supongo que tienes esta ecuación, pues esta ecuación es imposible.
¿Por qué? Porque dice, a este pequeño muchacho le quito este grandote y luego le sumo algo aún más pequeño. Pues es imposible que me dé un politopo, porque este de aquí lo que estoy retirando es muy grande con respecto a lo que tengo, y lo que estoy añadiendo no es suficiente como para hacer un politopo. Entonces, lo que dicen estos autores es que si esto no pasa, si este tipo de cosas no pasan, y fíjate, no, fíjate que no tiene sentido tampoco de la otra forma, porque lo que estoy diciendo es que si tuviese sentido, entonces yo dejo aquí mi triángulo dejo el chiquito, que tienen signos positivos, aquí tendría que poner un politopo y lo paso de este lado. Entonces tengo que poner aquí un cuadrado, ¿no? Este cuadrado y son los mismos. Y fíjate que esta ecuación es imposible, porque este triangulito más este triangulito a lo sumo me dan un triángulo más chiquito, ¿no? De este sentido. Y no hay ya no estoy sumando nada más. Y pues tiene símbolo positivo, ¿no? A este símbolo positivo pues no le puedo sumar nada tal que me quede esto. Bueno, podría cambiar si tuviera un símbolo negativo aquí. O sea, si pongo aquí -3, a lo mejor sí resulta, ¿no? ¿Y eso qué querría decir? Querría decir que pues a este cuadrado le quitas 3 veces otro, a este cuadrado grande le quitas 3 veces otro, y a lo mejor sí te da este pequeño triángulo, ¿no? Pero fíjate que tuve que modificar la ecuación con un negativo para que esto me diese algo concreto, ¿no? Entonces, las sumas de Minkowski con con coeficientes negativos es simplemente darte la libertad de pasar unos de un lado al otro, pero siempre se puede expresar como una ecuación entre sumas positivas, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho la vez pasada, que si tienes A menos 7B más 5C menos 8D igual a 0, esto siempre lo puedes expresar como A más 5C igual a 7B más 8D, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que al poner negativos estás ampliando la teoría, ¿no? Estás ampliando la teoría de descriptivo a ecuaciones, y eso es muy importante. Entonces, esencialmente, esto es lo que hacen los autores, ¿no? La proposición 3.2 es, digamos, el golpe de mago. Dice exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Tienes una suma asignada de Minkowski, entonces la fórmula del volumen mixto es válida. Y la prueba, pues, es muy sencilla, ¿no? Primero lo pruebas para la resta de 2, y luego, usas eso para demostrarlo para todos los casos, ¿no? Es una prueba demasiado sencilla. Y bueno, creo que aquí sigue la prueba, correcto. Y bueno, ya nada más nos vamos con los detalles de lo que sería la prueba del resultado. Aquí dice teorema 3.3, si el matroide es conexo. Y aquí yo borraría esto, ¿no? Hassen elements no tiene sentido. El matroide M es en n etiquetas, ¿no? Es decir, M es, aquí está el conjunto de etiquetas y aquí están las bases, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y calcula el volumen del politopo matroidal usando básicamente dos resultados. El primer resultado es la descomposición del politopo matroidal como suma asignada de Minkowski, que es el teorema 2.6, usando los beta invariantes de las contracciones. Dice, sea M un matroide de rango Rn y PM su politopo matroidal. Entonces lo puedes expresar como una suma asignada del beta invariante de las contracciones sobre todos los subconjuntos de E, ¿no? Entonces, usando el teorema 2.6 y
la extensión del volumen mixto a sumas negativas, que es la proposición 3.2, te da el resultado principal del artículo, que es el teorema 3.3. ¿no? Entonces, esto es la suma, bueno, ya se me olvidaron qué resultados eran. Era la proposición 3.2 y el teorema 2.6. Entonces, esto es teorema 2.6 más proposición 3.2, ¿no? Es todo lo que se necesita. Y entonces, pues nada más hay que discutir un poquito sobre esto, ¿no? Fíjate, lo que es más importante es que el matroide tiene que ser conexo. Eso es muy importante, ¿no? Y tiene que estar en N etiquetas. Listo. Y el volumen del politopo matroidal, que es lo que nos interesa calcular, pues te está diciendo explícitamente quién es, ¿no? Es el producto de los beta invariantes reducidos. Estas son las contracciones matroidales. Uh-huh. Y pues se está normalizando el volumen, ¿no? A la dimensión. Y es fácil ver que un matroide conexo es maximal en su espacio generado, ¿no? Ahorita checamos eso rápido. Y pues aquí lo más difícil es aprenderse la condición, ¿no? Son subconjuntos J1 hasta Jn-1, de tal manera que cada que agarres K de ellos, ajá, los que sean, K, la intersección de K de ellos sea menor que N-K, ¿no? Aquí yo diría que hay que agregar para todo K entre 0, o bueno, entre 1 y N-1, ¿no? Entonces, y como nos damos cuenta, la prueba pues fue hecha por Postnikov, ¿no? Entonces, lo único que hacen los autores es el teorema 2.6, es darse cuenta que el politopo matroidal es suma de beta invariantes de contracciones. Aquí A contenido en N, ¿no? Y aquí pues son sumas de símplices, ¿no? Son ciertos símplices que tienen que ver con A, ¿no? Y lo segundo, pues, es extender la teoría del volumen mixto a sumas signadas. Entonces, esencialmente, el teorema 3.3 es de Postnikov, módulo estas dos observaciones importantes, ¿no? Que no son para nada triviales, pero tampoco son muy difíciles. Y, pues, esto pues, realmente no es importante, simplemente es importante si uno se quiere meter más en la teoría. Esto, pues, es de Postnikov. Y él le da otra caracterización a los tuples sobre los que hay que sumar, ¿no? El artículo dice que es la condición del matrimonio de dragones, no sé a qué se refiera, realmente esto es material más especializado. Si ustedes lo quieren ver, adelante, ¿no? Pero no es necesario para explicar el artículo. El artículo se acaba aquí, sí, esencialmente. Entonces, pues lo mismo de siempre, ¿no? Casi todas estas sumas son cero porque solamente hay que sumar sobre los flats que son coconexos o que la condición la vimos la vez pasada, no es muy difícil, son aquellos flats cuya contracción es conexa. Y ya, nada más para rematar y ver algunos comentarios al respecto. Lo que hay que hacer para cuando M no es conexa, necesitamos descomponerla en componentes conexas. Y el volumen del politopo es el volumen de cada una de las componentes conexas, ¿no?
Entonces eso está muy bonito porque pues simplemente hay que factorizar y calcular para cada una de las piezas. El politopo matroidal se expresa como el producto de politopos. Esto es un teorema usual, ¿no? Esto debe de venir en algún libro de matroides o inclusive en el artículo de Eric Katz. Ahorita digo quién es, me voy a la pizarra y lo que dice es que a partir del teorema 3.3, deducir el volumen del politopo matroidal en el caso no conexo. Simplemente hay que factorizar el matroide y el volumen es el producto de las partes conexas. Entonces, aquí se acaba el artículo. Es un artículo muy bonito. Y bueno, esencialmente nada más hay que explicar eso, ¿no? Etiquetas. Tienes aquí tus bases y tus etiquetas. El politopo matroidal vive en RN, en esencia, porque lo que hay que hacer, eh, recuerda que para cada base y uno hasta ID, supongamos que el rango de M es D, y este muchacho está en las bases, lo que hacemos es asignarle un vector, ¿no? El EI es I1 suma hasta EID, donde el EI es el iésimo canónico de RN. Entonces, lo que hacemos es tomar todos estos EI, tomamos la colección de EI en RN, tal que I está en una base del matroide, es una base, tomamos la envolvente convexa de esto, y esto es el politopo matroidal, ¿no? Entonces lo que decimos es que en teoría vive en RN porque estás manejando todos los vectores canónicos, pero eso no es cierto porque si tú tomas el producto interior de cualquiera de estos vectores con el vector que solo tiene unos, este es el vector negrita 1 que solamente tiene unos como coordenadas. Esto se llama el peso del vector, ¿no? Lo que uno observa es que el peso es D, es el rango del matroide. Entonces esto quiere decir que este politopo vive en un subespacio propio de Rn. Entonces, si tú tomas el subespacio H en Rn, definido como los P's en Rn, tal que el producto interior de P con 1 es igual a D, esto es un hiperplano lineal. Entonces, el politopo vive aquí, en H, por esta condición. Entonces, en esencia, el politopo tiene dimensión 1 menos a lo sumo porque se factoriza por H, ¿no? Y era lo que decíamos en el caso, el único caso que se puede ver es el delta 2,4, ¿sí? Que es la envoltura convexa de EI más EJ, tal que I y J viven en 1, 2, 3, 4 y son diferentes, ¿no? Entonces, en teoría, pues esto vive en R4, pero como el producto interno de cada uno de estos vectores con el 1, 1 es 2, entonces esto vive realmente en un R3. Y pues por eso que podemos pintar el octaedro. Si no pasase esto, no podríamos pintar esto. ¿Sí? Porque este dibujo vive en R3, que es precisamente el R4 módulo
el R generado por 1, 1, 1, etc. Entonces, pues de aquí viene que si el matroide es conexo, si M es un matroide conexo, entonces su dimensión tiene que ser la dimensión maximal, tiene que ser n-1. Entonces, lo único que estamos haciendo al calcular el volumen del politopo matroidal es normalizar entre este volumen. Por esa razón, ¿no? Y entonces en la práctica, ¿cómo se hace esto? Ya habíamos platicado anteriormente de las componentes conexas y habíamos dicho que lo que teníamos que hacer, si teníamos un matroide M, lo primero que el algoritmo va así, ¿no? Primero, este va a tener lazos, que son todos los I, vamos a decir que este matroide tiene N etiquetas y bases B, ¿no? Entonces, primero va a tener lazos, que son aquellos I en N, tal que, y no pertenece a ninguna base. Y luego tiene los colazos, que son todos los I en N, es dualidad, tal que, y pertenece a todas las bases. Y no está en I para ninguna base y está en I para todas las, correcto. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle los lazos y los colazos al matroide. Entonces, el conjunto de lazos lo denotas por L. El conjunto de colazos lo denotas por C. No, y lo que haces es N lo partes como los lazos, los colazos y lo que queda. Ajá. Entonces, una vez que quitaste lazos y colazos, restringes el matroide a lo que te quedó. O sea, te olvidas de las etiquetas L, te olvidas de las etiquetas C y simplemente te fijas en las bases, retirando las etiquetas L y las etiquetas C. Ajá. Por ejemplo, si tienes un lazo, pues no hay ningún problema, porque como no aparece en ninguna base, los puedes retirar sin ningún problema, ¿no? O sea, las bases no ven a los lazos, entonces, si los quitas no pasa nada. Ahora, con los colazos, toda base la vas a mapear a la base menos lo que intersecta con los colazos. Y pues eso te da un matroide. Simplemente retirando los colazos, te queda un matroide, digamos, este va a ser la base prima, te queda un matroide de rango, cierto rango, ¿sí? Porque vas a quitar los colazos y pues esto es, no es difícil darse cuenta que esto es un matroide porque los colazos aparecen en todas las bases. Entonces, si tengo dos colazos, pues a todas las bases les estoy quitando dos elementos. Entonces, el rango del matroide restringido a este conjunto, que sería n menos los lazos menos los colazos, es el rango original menos la cardinalidad de los colazos. Sí, entonces tenía un matroide de rango 5 y tengo dos colazos, este matroide me va a quedar rango 3. Ahora, una vez que hayamos hecho esto, ya no tenemos ni lazos ni colazos, ahora sí hay que descomponer al matroide en componentes conexas, y eso ya lo habíamos visto en una clase anterior. Habíamos dicho, tú agarras I y J ahora viviendo en este conjunto, N menos L menos C. ¿Sí? Y este matroide es restringido a N menos L menos C. Ya, lo que estaba en L y lo que estaba en C no existe. Ya no existen, ya los consideramos aparte. Y ahora, pues decimos que I está relacionado con J. Si existen dos bases, B1
y B2 de este nuevo matroide, tal que la primera base menos el I más el J me da la segunda base. ¿No? Y esta relación, pues, tienes que tomar la cerradura transitiva, o la cerradura simétrica, o la cerradura, o sea, tienes que generar la mínima relación de equivalencia que contenga estos pares, ¿no? Y entonces a esta relación le construyes la mínima relación de equivalencia que contenga a todos estos IJ que hacen esto, y el conjunto de clases de equivalencia del cociente, cuando tú tomas el conjunto cociente, bajo esa relación vamos a ponerle R viborita, porque esta es la viborita. Estas clases de equivalencia son las componentes conexas del matroide. Restringido a n menos lazos menos colazos. ¿Dudas? No, señor. Profe, una pregunta. Uh -huh. Es que en los axiomas de matroides, ese axioma 3 que se le da como un nombre en especial, El ese axioma de... axioma, Uh -huh. sí, profe, ese axioma, pues la vez pasada nosotros estábamos como, nosotros en un seminario estamos estudiando como que los matroides también, nosotros pues damos la clase, pero surgió una pregunta pues que pues Byron y yo nos habíamos hecho. Ese axioma, ¿por qué de pronto es tan especial y como qué nos quiere decir en la teoría? Nosotros entendemos como el significado, pues ya ejemplificándolo y eso, pero como tal, ese axioma que nos dice en la teoría, porque como que se suele dar tanta importancia. Uy, es que esa pregunta que acabas de hacer es muy, muy interesante, pero equivale realmente a entender qué es la teoría de matroides, ¿no? O sea, yo creo que nadie entiende lo que es la teoría de matroides y la axiomatización, o sea, digamos profundamente, ¿no? Todavía hay muchos misterios que no están claros, pero la axiomatización del axioma de intercambio, pues viene directamente de la motivación de espacios vectoriales, ¿no? Y viene directamente de la noción de independencia. La noción de independencia es esencialmente que los conjuntos independientes deben de ser equicardinales, deben de tener la misma cardinalidad porque son democráticos. Entonces el axioma de independencia dice, si tú y yo somos iguales, y si me quitas uno a mí, ya no somos iguales. Entonces, para mantener la homogeneidad para mantener la democracia, me debes de prestar uno a mí, te debo de prestar uno yo a ti, de tal manera que el nuevo integrante tenga la misma homogeneidad que tenemos nosotros, ¿no? Digamos, es una forma muy tonta de explicar las cosas, pero el axioma de intercambio no se puede explicar, o sea, es lo que hace la teoría de matroides especial, ¿no? Es un axioma sumamente básico que entrega una teoría increíblemente rica. Entonces, la respuesta que te puedo dar es que la única motivación es conjuntos independientes en espacios vectoriales. Tienes una base, retiras un vector, o tienes dos bases, retiras un vector, siempre puedes quitar y poner tal que te dé otra base, ¿no? No hay otra forma en la que yo pueda explicar el axioma de intercambio. Simplemente es una propiedad misteriosa, pero no, es inexplicable, ¿no? Y la única forma de aterrizarlo, de visualizarlo, creo yo, la forma más sencilla es con espacios vectoriales o con bases de vectores. Listo, profe. Sí, sí, porque pues a una profe le surgió la pregunta y como que también nos quedó ahí la duda, entonces queríamos como de pronto hablar porque sí, no se ocurre algo como, o no se nos ocurre algo como natural para explicar. Sí, sí, entiendo. Es una muy buena pregunta y yo ni siquiera yo la entiendo, ¿no? O sea, he estudiado matroides desde hace 14 años y no tengo idea de qué quiera decir. Igual todos los otros axiomas son igual de misteriosos. ¿Alguna Listo, otra profe, duda? muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, esto acaba el artículo. Bueno,
obviamente hay espacio para más cosas, pero el conjunto de independencia de politopos ya no es parte esencial de la geometría algebraica, ¿no? Eh, los autores motivan su artículo por las conexiones que tiene con geometría algebraica, lo podemos ver en el abstract. Dice, la segunda parte es lo que viene a partir de la sección 4 y la primera parte es lo que viene hasta la sección 3. Y entonces se puede ver claramente que el segundo contenido no es tan importante como el primero, ¿no? El segundo es, digamos, una aplicación extra, pero en teoría lo más importante o lo más interesante es la conexión con geometría algebraica, que es esencialmente la primera parte. Entonces, si ustedes quieren avanzar más, digo, aquí lo más importante es, creo yo, desde el punto de vista de la combinatoria, es explicar las sumas de Minkowski alternadas o negativas, explicar los permutaedros generalizados, explicar lo que vendría siendo el beta invariante, las contracciones matroidales. Yo creo que hay bastante trabajo que hacer. Si es posible, pues algunos ejemplos de la aplicación de esto, inclusive para matroides de tamaño chico no debe de ser difícil. Y finalmente yo creo que también podríamos poner un poco de teoría de volumen mixto. O sea, es una parte que aquí las personas no detallan mucho, claro, porque es contenido estándar de geometría convexa, ¿no? Pero yo creo que así como sugerimos poner un poco del álgebra de polítopos, podríamos también poner un poco, la habíamos manifestado como como posible contenido, ¿no? Inclusive el álgebra de polítopos son todos los polítopos en Rn. Los P es un conjunto de Rn, tal que P es un politopo. Hay otros casos más específicos, por ejemplo, los politopos de red o de retículo, tal que P es un politopo de retículo, ¿no? Ya sea el retículo Z a la N o el retículo N a la N, ¿no? Ambas versiones. Digamos, esta sería el álgebra politopal en Z a la N, también está el álgebra politopal en N a la N, y está el álgebra politopal así usual, ¿no? A secas. También se podría poner algo de teoría de volumen mixto, ¿no? Y simplemente para ahondar sobre el contenido del artículo. Uh, uh, um, y es una teoría muy bonita, a mí me gustó mucho, pero ya tiene mucho que la vi, ya no me acuerdo de gran cosa. Y como les comento, es una forma en la que se opera en combinatoria muy estándar, ¿no? Propones una expresión que depende de ciertos factores. Por ejemplo, el polinomio cromático sigue el polinomio cromático y el polinomio del matroide siguen la misma vena de qué pasará si varió los parámetros. Mira, lo puedes empaquetar la información en un polígono, en un polinomio, o inclusive las coloraciones que son G invariantes bajo la acción de un grupo también siguen el mismo patrón, ¿no? Entonces el volumen mixto es la misma historia, ¿no? Varías unos parámetros y ves qué te queda. Y lo bonito del artículo es que lo extienden al caso negativo. Y lo sorprendente es que la prueba es muy fácil, ¿no? La prueba es bastante fácil y se basa en propiedades del volumen mixto. Entonces, poner propiedades del volumen mixto sería interesante para que el lector aprendiera la importancia de lo que es el volumen mixto. Aquí creo que no se le da suficiente detalle, ¿no? Y como te comento, es correcto porque se supone que esto es para una audiencia especializada. Y también, pues, poner un poco la observación de que todos los politopos de matroides están contenidos en un hiperplano, ¿no? Y es por eso que se tiene que adaptar la teoría a ese hiperplano. Pero no pasa nada, nada más hay que dividir entre el factorial de la dimensión donde está. Otra observación que hay que poner es que todo matroide conexo tiene dimensión maximal. Eso es muy importante.
Porque los politopos que no tienen dimensión maximal, este volumen es cero. ¿Cómo uno puede, cómo uno puede intuirlo, ¿no? Por ejemplo, si quieres calcular el volumen de una raya en R2, este es el 0, 1 y este es el 0 menos 1. Si P es la envoltura convexa de esos dos puntos, entonces naturalmente el volumen mixto de P, bueno, el volumen de P es 0, ¿no? Entonces, para que te salga algo no trivial, es por eso que pides que el matriz sea conexo, para que el volumen sea maximal y lo puedas calcular. Otra dirección interesante antes de irse a la parte 4, 5, 6 del artículo es ver si hay algo en la teoría de Postnikov, ¿no? De permutaedros generalizados, que explique esto del Dragon Marriage Condition. O sea, yo creo que hay suficiente contenido para añadir antes de irse a la segunda parte del artículo, ¿no? Eh, porque esta parte ya no es tan importante, o sea, dicen, bueno, los mismos métodos se aplican, pero es yéndose más a la combinatoria, ¿no? Eh, como te comento, si ustedes lo quieren hacer, adelante, pero, pero estos polítopos no son muy importantes. Y digo, yo creo que los autores lo hicieron porque pues se podía hacer, ¿no? Inclusive pues es un artículo muy chico, tiene 14 páginas sin la bibliografía, 13, 12, 11, 10, 9. Y mira, la mitad la parte de preliminares y la aplicación a geometría algebraica y la otra mitad es para los otros dos casos, ¿no? Entonces, eh, el artículo que les había comentado, creo que no se los he sugerido, se llama, a ver, déjame ver si lo tengo aquí, porque siempre se me olvida. Mm, es el de Eric Katz. Mm, mm, no lo veo. Mm, Eric Katz. Aquí debe estar. Entonces, es un artículo. Sí, aquí está. No, no está. A ver, voy a buscarlo en el archive. Aquí está. La bibliografía es Eric Katz y el artículo es Matroid Theory for Algebraic Geometers. Entonces, este artículo lo puedes encontrar en el archive. Si no, ahorita pongo el vínculo en el Classroom. Y sería importante leerlo porque yo me acuerdo que aquí viene la definición de las componentes conexas, ¿no? Conexas de un matroide. Y viene la propiedad de que el volumen, el politopo matroidal es el producto
de los politopos matroidales de las componentes conexas. O al menos vienen referencias a esos dos hechos, ¿no? Esta cosa y esta cosa. Entonces sería una buena referencia para citar. Y para terminar, antes de irnos con las dudas, como les comentaba yo al inicio, eh, si nosotros tenemos el punto X, agarramos, este X vive en GDN, complejo, ¿no? Agarramos el toro, le damos la vuelta y cerramos, ¿no? Cerramos y aquí le aparecen algunos divisores. Entonces, esto es una variedad tórica. Y nada más para comentar, bueno, lo que prueba este artículo es que al X le podemos asociar un matroide y el grado de esta variedad tórica, esto vive en un proyectivo, el grado de esta variedad es el volumen del politopo asociado a este matroide. Entonces, yo lo que hice en el artículo que les mandé, que es en el de Alex Fink, Javier Elizondo y yo, nosotros calculamos algo más pesado que esto. Nosotros calculamos lo que es la clase de homología de la variedad tórica, ¿no? Entonces, esta muchacha es una subvariedad del proyectivo y la grassmanniana tiene algo que se llama el anillo de cohomología o el anillo de homología. El grupo de homología tiene aquí grupos asociados, esto varía en Z y tiene uno por cada K desde 0 hasta la dimensión de esta cosa, ¿no? Entonces, eh, si uno tiene una subvariedad, le puede asociar lo que se llama su clase de homología. Esta vive en uno de estos grupos. Estos grupos están generados por lo que se llaman las variedades de Schubert. Eh, y nosotros calculamos esta, o damos un algoritmo para calcular esta cosa, ¿no? Damos un algoritmo que es en cierta naturaleza es tropical. Entonces, lo que el grado lo puedes obtener a partir de la clase de homología, ¿no? Entonces, si tú tienes la clase de homología, puedes obtener el grado, pero al revés no se puede. Si tú tienes el grado de la variedad, no puedes obtener la clase de homología. Entonces, este invariante es mucho más fino y pues sí hay que hacer mucha geometría algebraica para obtenerlo, ¿no? Ese es el punto de partida de mi artículo con estas dos personas, pero para cosas de combinatoria obtener el volumen de esta manera está muy bonito, ¿no? Porque sale el beta invariante. Y en el caso de la clase de homología es muchísimo más complicado, pero ahí está la tecnología, ahí está la conexión con mi trabajo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir. No, profe, pues la verdad, yo no, pues no me he quedado tiempo, profe, la verdad, de sentarme. Pues ya hemos avanzado, ya solo nos falta, pues como su merced dijo, empezar a estudiar el artículo y las pruebas, porque ya toda la teoría, pues anterior, para como empezar a entender el artículo, la tenemos. Pero sí, yo la verdad estaba un poco ocupado con cosas de la profe y no he podido sentarme a estudiar como en forma de artículo. Ya aspiro esta semana a poder salir de todo y poder seguir estudiando un rato. Pero pues con lo que su merced nos ha explicado, pues la verdad, casi todo pues para mí ha sido claro. No sé, pues para Byron, si tenga alguna pregunta. Sí, profe, yo tampoco, pues por ahora no tengo dudas. Perfecto. Entonces, formalmente con esto terminamos la parte del artículo.
Como les comento, hay algunas cositas que se pueden agregar si hay tiempo, si no, con un poco más de teoría que explique mejor el artículo, quedaría una memoria muy bonita, ¿no? Las pruebas no creo que tengan problemas porque son pruebas muy fáciles, o sea, yo las vi y esencialmente solo hay que acostumbrarse a la teoría, ¿no? Acostumbrarse al lenguaje, acostumbrarse a los términos, pero las pruebas no implican absolutamente ninguna técnica especial o alguna forma de razonar. Son bastante claras y se pueden seguir con bastante facilidad una vez que uno incorpora el lenguaje a su sistema, ¿no? Entonces no creo que tengan problemas para seguir las pruebas. Y de todos modos, pues ustedes tienen sus tiempos, pero pues ya saben, si se atoran, me avisan. Eh, pero pues sí, de momento le dejamos hasta allí y ya pues la próxima clase voy a seguir discutiendo de matroides, pero ya en otro sentido, ¿no? Un poco más hacia lo que es comología, lo que es un poco más de geometría algebraica, en vistas para irse a la teoría de Hodge combinatoria. Y si ustedes gustan, están invitados, digo, siempre es bueno estar en grupos que discuten lo que a uno le interesa, porque pues así se le pega el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, voy a terminar la grabación aquí. Listo.